Hermanos, hoy estamos muy agradecidos por que nos permitió iniciar con lo de la escuela dominical, ¿verdad? Ya para las próximas clases, que sí me gustaría que participemos todos en cuanto a opiniones, ya sea en cuanto a preguntas. Sé que es un tiempo corto, pero si lo llevamos de forma bien ordenada, bien organizada, creo que podemos aprovecharlo bien. Así que esa es la idea con esta escuela dominical. Continuamos con nuestra carta de Gálatas. Agradecemos al Señor porque ya entramos en el último capítulo y realmente me ha costado un poquito en el sentido que hay mucha información, bastante información. Quisiera entrar a detalle en todo lo que menciona, pero no va a ser posible. Por eso muchas veces es necesario dividirlo en partes. Creo que esta sección que estaremos viendo también tendré que dividirlo en dos partes, porque ayer revisando las notas creo que sería demasiado. Pero continuemos lo que estaremos tratando estos domingos. Gálatas, capítulo 5, del versículo 25, y leámoslo hasta el capítulo 6, versículo 5. La santa palabra del Señor dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Señor, te agradecemos por eh, todo lo que todo lo que nos provees, todo lo que nos has dado en esta enseñanza de los Gálatas. Gracias porque nos has permitido llegar hasta este último capítulo. Ahora, con todo lo que hemos recibido, ayúdanos a enlazar todos estos versículos, todos estos capítulos. Es que nada de esto va separado, todo esto va enlazado. Ayúdame a mí a ser sencillo en la exposición a la congregación, a recibir con agrado tu palabra. Y si hay alguno aquí que aún no te ha conocido, Señor, te pido que le muestres el camino correcto, que esa persona se pueda arrepentir de su condición y mirarte a ti, Señor. Si hay alguno aquí que ha caído por medio de tu palabra, que pueda ser restaurado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como mencioné, he puesto como título la ley de Cristo. Y este es sencillamente el enfoque que todo cristiano debe tener, la ley de Cristo. Ahora, uno de los problemas, como introducción, que normalmente vemos en las iglesias es el constante crecimiento o desarrollo de la falta de interés. Falta de interés en la comunidad de fe, la comunidad de los creyentes.
Muchas personas lo ven con poco valor, como que no es algo fundamental lo que es congregarse, lo que es estar en comunión con los hermanos. Y es común escuchar a creyentes decir, bueno, sí, yo creo en Dios, yo soy creyente, pero no asisto a ninguna iglesia. O soy un creyente independiente. Una vez escuché a alguien decir, yo soy agente libre. Existen muchas razones por las que estas personas han tomado estas decisiones. Puede ser por problemas en las iglesias donde asistían, o quizás por alguna falta de conocimiento en la palabra, o algunos, y creo que podríamos decir que es una gran parte, han llegado, a pesar de que saben demasiado, y han llegado a la conclusión de que ellos son la iglesia, yo soy la iglesia, sea donde esté, así que no es necesario afiliarme a ninguna iglesia local. No es necesario. Pero si la vida en comunidad no fuera importante, si la vida comunitaria del creyente no fuera esencial, entonces ¿por qué Pablo se molestaría en guiarnos a cómo debemos vivir en comunidad? ¿Por qué Pablo se dedicaría tanto en escribir la forma en que debemos vivir en comunión? No solo lo trata el libro de Gálatas, las otras cartas también se los tratan. Pablo simplemente pudo haber escrito, bueno, si quieres ahorrarte muchos problemas, mejor aléjate de la vida en comunidad. Y creo que esa frase, en cierto sentido, tiene algo de razón, ¿verdad? La vida en comunidad, en comunión, significa fricción. Y el Señor nos manda a vivir en comunidad, en comunión, porque es ahí donde nosotros reflejaremos los frutos del Espíritu. Es ahí. Tú solo en tu cuarto, ¿qué vas a reflejar ahí, sentado? Es más, es peligroso porque tu mente va a querer tentarte. Así que es mejor que salgas de tu cuarto encerrado y vengas a la iglesia o vivas en comunidad, en la comunión con los creyentes. Pablo nos exhorta en esta sección, uno, a vivir en comunión con el pueblo de Dios, pero consciente de que aún viven en aquella carne inclinada al mal, él también nos da la base de cómo debemos vivir en comunión. No solamente nos dice, bueno, tienes que vivir con los hermanos en comunión, y bueno, ahí vas a ver cómo tienes que hacer. Como utilicé el ejemplo del Espíritu Santo, que bueno, nos hizo libre, el Señor nos hizo libre, y bueno, ahí después tienes que ver cómo vas a hacer. No, nos manda a vivir en comunión con los hermanos, pero también nos da la forma o las bases, los parámetros de cómo debemos vivir en comunión. Pablo, al principio del capítulo 5, haciendo un resumen de lo que hemos visto, para ver la conexión que existe, nos ha recordado que Cristo nos ha obtenido la libertad para nosotros. Nos ha hecho libres de las demandas de la ley, libres de todo ritualismo, libres de todo tipo de ceremonias, y nos anima a no volver atrás, a una vida legalista, a una vida en esclavitud. Pero es interesante también que Él también nos advierte a no tergiversar esta libertad. Esta libertad no significa libertinaje, muy importante estar claro en esto. Pero entonces, ¿cómo hacemos para no caer en alguno de estos dos extremos? Ese es el gran detalle, esa es la gran lucha que tenemos. Hay iglesias con buenas intenciones, hay iglesias sanas, que están luchando por mantenerse, podríamos decir, en el medio. Pero la verdad es que hay ocasiones donde estas iglesias van a llegar a inclinarse al legalismo, o quizás otras llegan a inclinarse al libertinaje. Pero entonces, ¿cómo hacemos para mantenernos firmes? Solo es por medio de la guianza del Espíritu Santo. Él nos guiará a cómo debemos mantenernos firmes en el camino correcto. Igual nosotros
Nuestro deseo no es llegar al extremo del legalismo. Ninguno de nosotros queremos llegar a ese punto, ni siquiera a llegar al punto del libertinaje. Pero llegará un momento donde, si no es que estemos luchando con eso, llegará un momento donde tendremos que pararnos firmes para no desviarnos, sea alguna de estas dos áreas. Es el Espíritu Santo el que nos guarda, el que nos guía en el caminar. Y por eso Pablo proporciona una lista para así identificar las obras de la carne y los frutos del Espíritu de una forma general. Pero ahora Pablo se centra en la vida práctica. Vamos de forma más detallada. Y lo podríamos dividir en dos partes: la vida comunitaria y la vida privada. O dicho de otro modo, responsabilidades comunitarias o responsabilidades individuales. En el versículo 25, sí, Pablo inicia: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si Cristo nos ha hecho libres y por el Espíritu tenemos una nueva vida, entonces debemos conducir nuestras vidas obedeciendo en todo, en cada aspecto de nuestras vidas, esta guianza. Es interesante que el término que Pablo utiliza aquí es estoiqueo, para andemos. Suena muy similar al versículo 16, donde dice andad, pero aquí se utiliza otro término, paripateo, en griego. Ahora, es muy similar, significa eso, andar. Ahora, la diferencia está en que paripateo, del versículo 16, se inclina más a la manera en que debemos vivir. No obstante, estoiqueo, el que vemos en el versículo 25, hace más referencia a mantenernos marchando en línea recta. Hay un toque más militar aquí. De la misma forma en que un militar es entrenado para seguir normas y reglas, de la misma forma en que un soldado debe mantenerse marchando en orden de batalla, sea las circunstancias, debe seguir avanzando, siguiendo al líder, sin salirse del paso. Así también nosotros debemos seguir la guianza del Espíritu Santo en nuestro diario vivir, marchando firmes, sea las circunstancias. Estas acechanzas están constantemente detrás de nosotros. Ellos no van a parar. Nos despertamos, ya sea por medio de nuestra familia o quizás sean creyentes o no. La carne va a buscar cualquier excusa para buscar una pelea, para buscar una batalla. Salimos al trabajo, tomamos el bus. Y ahora, bueno, yo estoy en ese debate en cuanto a los buses. Muchas veces es difícil pedirle que conduzcan un poquito ordenado, ¿verdad? Pero ahí también, qué buena excusa para la carne, para iniciar una buena batalla. Salimos de compras con los cajeros, conducimos, nos chocan. ¿Qué vamos a producir entonces en medio de todas esas circunstancias? ¿Qué producimos? ¿Dejamos que la carne salga a relucir o nos mantenemos firmes en el Espíritu, sin perder el paso y obedeciendo las órdenes del líder? Tantas cosas, ¿verdad?, que a la carne le gusta, pero debemos mantener marchando en línea recta. Pero aquí Pablo, más que enfocarse en la vida cotidiana externa, podemos decir en todo lo que vivimos, es claro que se está enfocando o se está centrando en la vida comunitaria del creyente.
En otras palabras, en la vida eclesiástica, en la iglesia. Porque utiliza términos como restaurar, personas que han reconocido su pecado, entonces hay que restaurarlo, hay que apoyarlo, hay que ayudarlos. Pero las personas externas a la iglesia, ellos no van a buscar restauración, a ellos no les interesa. Es más, ni saben que están mal. Para ellos todo eso está bien. Así que es claro que Pablo se está centrando en la vida en la iglesia. En el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y este es el llamado que inicia Pablo, no nos hagamos vanagloriosos. Un término que en otras versiones de la Biblia se traduce como orgulloso o vanidoso. Y este es un problema grave, es un problema grande dentro de la iglesia. Eso también lo vemos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. El gran detalle del orgullo es que va totalmente en contra de la ley de Cristo. Es el vanaglorioso el que solo piensa en sí mismo, busca su propio bienestar y le da igual con los otros. Según Timoteo, capítulo 3, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios. Es la vanagloria una característica de los que hacen iniquidad. En Salmos 94, 4, ¿hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Y en resumen, viendo todo lo que la Biblia nos aporta, la vanagloria no proviene de Dios. Primero es Juan, capítulo 2, versículo 16. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Si hemos de notar algún rastro de vanagloria en nosotros, ¿cómo debemos responder? Con el llamado que ya hemos visto, ya hemos leído en el versículo 24. ¿Se acuerdan? Pero los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. La vanagloria no viene a jugar contigo, no juega con nosotros, así como las otras tentaciones. No, la vanagloria viene a destruirnos. Pero nosotros debemos levantarnos firmes, marchar en obediencia al líder, aprovechando todas las herramientas que se nos ha dado en esta libertad para crucificar la carne. Es la vanagloria la que nos lleva a desafiar a otros a razón de lo suyo propio. Procaleo es el término que se utiliza en irritándonos y quiere decir llamar a pelear, como si estuviésemos provocando o desafiando. Esto es lo que hace la vanagloria. Es la vanagloria lo que nos lleva a la envidia, como vemos también en el versículo 26. En vez de alegrarnos por los otros, a ver su desarrollo espiritual, a ver su éxito, lo que hacemos es amargarnos si los vemos en todo esto. Pero si los vemos padeciendo problemas, grandes dificultades, nos alegramos. Esto es lo que hace la vanagloria. Esta no debe ser una marca de la iglesia, no es una marca de la iglesia. Y como mencioné anteriormente, esto va en contra de la ley de Cristo. Y es así donde Pablo continúa en el versículo 1, haciendo un contraste. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Al contrario, la vida en comunidad
debe estar marcada por la restauración, pero con espíritu de mansedumbre. Sí, de forma sencilla, Pablo nos está animando a buscar la restauración. Es importante dentro de la vida eclesiástica, la restauración de aquellos que han caído, contrario al vanaglorioso, al orgulloso, que busca realmente hundir a la persona. Y mientras más hundida, mejor para él, ya que puede resaltar más. Comparado con esta persona, el vanaglorioso se sentirá más santo, más elevado, más apto, puede ser más admirado comparándose con estas personas que han caído, colocándose en un nivel espiritual más elevado. ¿No es esto un orgullo ya grotesco, corrupto, utilizando lo que le pertenece a Cristo, las herramientas que se le ha dado, que Cristo ha obtenido para buscar ser admirado y satisfacer sus deseos pecaminosos, de ser orgulloso? Pero es en la restauración que buscamos el bienestar de aquellos que han caído. Primeramente, su bienestar ante Dios, hay que restaurarlo, hay que poner orden en su vida espiritual. Eso es lo que quiere decir el término restaurar, el término griego, normalmente es utilizado para hacer referencia a la restauración de algún hueso roto, acomodándole, restaurándole. Así que es importante la restauración porque buscamos el bienestar de la persona que ha caído ante Dios y también su bienestar en la comunidad de la fe. Pero esta restauración, Pablo aclara, para mí esto es fundamental. Pablo aclara, debe ser con espíritu de mansedumbre, con espíritu de humildad, como lo resaltan otras versiones. No es simplemente el hecho de restaurar y en que puedas, bueno, vamos a sentarnos a conversar sobre lo que acabaste de hacer. Así que vamos a buscar corregir tus caminos, pero puedes estar lleno de arrogancia y altivez al hacer este proceso de restauración. Puedes sentarte a restaurar, pero con todo el orgullo posible. Por esta razón, Pablo lo aclara. ¿Y saben algo? Como les mencioné, a mí me parece que este es el punto central del pasaje. Este es el enfoque del pasaje, el fruto que producimos en todos los asuntos eclesiásticos. Sí, la restauración es fundamental en la vida comunitaria, se menciona en la Biblia, pero el enfoque está en los frutos que producimos en toda esta labor dentro de la comunidad de la fe. ¿Qué fruto producimos en todas estas labores? Pablo nos dijo al principio del capítulo 5 que hemos sido libres para poder cumplir la ley, en resumen, el amar al prójimo, como lo vimos en el versículo 14. Y luego nos dijo que debemos andar en el Espíritu para así producir buenos frutos. Y ahora vemos estos frutos en función dentro de la vida en comunidad, dentro de la iglesia. Estos frutos son la marca distintiva de la iglesia. Fue la marca distintiva de Moisés, Números 12:3. Dice así, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían en la tierra. Otras versiones dice, aquel varón Moisés era muy humilde. Y son los mansos los que son guiados por el camino correcto, como lo menciona Salmo 25, versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Son los humildes los que escuchan. Salmos 34:2. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Son los mansos los que heredarán la tierra y sus abundancias, como dice Salmos 37:11.
pero los mansos heredarán la tierra. Son los mansos los salvos ante el juicio de Dios. Salmo 76:9. Cuando te levantes, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. La humildad y la mansedumbre es la característica de nuestro Señor Jesús. Mateo 11:29. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Este es el llamado que hallamos en el Nuevo Testamento. En Efesios 4:2, en 1 Timoteo 6:11, 2 Timoteo 2:25, Santiago 1:21, Tito 3:2. Puedo continuar con la extensa lista, 1 Pedro 3:15, el llamado a la humildad. Que esta sea la marca de la iglesia. Y Pablo continúa en el versículo 1, considerándote a ti mismo. De forma resumida, así como aquellos que cayeron, nosotros también podemos caer. Es más, puede ser que hemos caído en otras áreas y debemos ser humildes para aceptarlos a ellos y corregirlos, porque nosotros también somos propensos a caer en estas tentaciones. Puede ser igual, de la misma forma en que esta persona cayó, puede ser de otra forma, pero debo ser consciente de que puedo caer. Por eso, la humildad debe ser la característica en esta sección, como leemos, de la restauración, pero no solamente de la restauración, sino que en todo ámbito eclesiástico. Y si te has mantenido firme, incluso en esta firmeza, no hay de qué gloriarse, porque esta obra al final es del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo. Realmente nosotros, lo único, como una vez alguien mencionó, lo único que hemos aportado es todo el pecado posible, todo el mal posible. Eso es lo único que hemos aportado nosotros. Y es Dios el que ha hecho la obra en nuestra vida. Tantos pasajes que podemos leer que nos mencionan nuestra condición, inclinados al mal, muertos, y como había mencionado también esta misma sección, en el capítulo 5, que todos nuestros miembros, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras pasiones estaban inclinados a hacer el mal. Incluso en Génesis, capítulo 5, capítulo 6 también, podemos ver que toda persona, todo pensamiento del corazón, dice, estaba inclinado al mal, a hacer el mal constantemente. Incluso en los Salmos declara que el Señor miraba hacia el mundo, miraba hacia la tierra y no había ningún justo, nadie. ¿Qué hemos aportado nosotros? Simplemente todo nuestro mal posible. Pero es por la obra del Señor, por medio del Espíritu Santo, que ahora hemos sido libres de esta condición y podemos producir frutos agradables ante nuestro Señor. Y este pasaje que hemos leído es el fundamento del versículo 2 y 3. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es en el actuar, en el espíritu de mansedumbre, que en cada aspecto de nuestra vida, ya sea en la restauración, corrección, enseñanza, al dirigir, al estar sentado, si de pronto normalmente recibes, eres parte de la congregación, al preocuparnos por los demás,
al amar al prójimo en cada aspecto de la vida eclesiástica, al compartir, la marca distintiva debe ser sobrellevar la carga de los otros. Y es por eso que vemos que sobrellevar la carga de los otros, no se cumple dentro de nuestro cuarto, encerrados, o haciéndonos llamar cristianos independientes. Esto no se puede cumplir. ¿Quién puede cumplir esto siendo independiente? Nadie. Es por eso necesario la vida comunitaria, porque es ahí donde la santificación se desarrolla, es ahí donde los frutos se presentan, es ahí donde también, y más importante, podemos servir a nuestros hermanos de la fe. ¿Cuánto tiempo hemos estado, verdad? Me pongo a pensar algunas veces, ¿cuánto tiempo he estado alejado de la iglesia anteriormente y sirviendo? Muchas veces, sí, uno servía con mansedumbre, todos los que sea el jefe o el líder, uno está ahí obedeciendo, sí. Y ahora, ¿cuánto más deberíamos sentir ese deseo de servir dentro de la comunidad de la fe, a nuestros hermanos en Cristo? Debemos mantenernos firmes, produciendo estos frutos del Espíritu. La intención de Pablo no es engañarnos. Él nos quiere dejar en claro las marcas del verdadero creyente y su actuar dentro de la comunidad de la fe. Nadie les enseñe o les trate de decir que esto se trata de ceremonias o de rituales. Que nadie les diga eso, de que esto se trata de ceremonias y rituales, como era el problema de los Gálatas. Llegaron los judaizantes y les decían, bueno, esto se trata de, reconocer a Cristo, sí, pero cumpliendo todos estos rituales y ceremonias también. No, que nadie llegue a decirles esto. Esto no se trata tampoco de que, bueno, ahora somos libres, somos salvos, entonces podemos vivir como nos plazca. Que nadie les diga eso. Somos libres, pero para estar viviendo bajo la ley de Cristo. Hay un orden, hay normas, hay frutos. Toda sociedad bien organizada tiene reglas, normas, leyes. Vivimos en Panamá, hay normas, reglas, hay leyes. Incluso si quiero involucrarme con alguna sociedad, hay leyes. Sea la empresa donde trabajo, hay leyes. Es necesario la ley para una buena organización, para una buena estabilidad. Pero todo esto, de una forma maravillosa, es el reflejo de la ley de nuestro Dios soberano. Estas leyes terrenales han sido corrompidas a causa del pecado, pero ahí también podemos ver la maravillosa imagen de nuestro Dios. No quiero decir que ellos están reflejando de forma perfecta a Dios, no, están corrompidos, pero todo nace de Dios, todo es producto de Dios. Así que, hermanos, este es el llamado que nos da Pablo a nosotros. Sea en asunto eclesiástico, todo lo que tenemos que hacer, sea que tenga la oportunidad de estar al frente, quizás dirigiendo, sea que tenga la oportunidad de organizar algo, alguna actividad, que la marca distintiva dentro de la comunidad sea la humildad. Fue la marca distintiva de los hombres en el Antiguo Testamento, fue la marca distintiva de los grandes hombres en el Nuevo Testamento, e incluso a través de la historia podemos ver cómo estas personas eran mansos al entregarse,
por la verdadera fe. Y esto es lo que enoja a aquellos que no aceptan a Cristo como Señor. Y esta debe ser nuestra marca distintiva hoy en la iglesia actual. Así que, hermanos, oremos para que el Señor, por medio de su Espíritu, nos ayude a no inclinarnos, sea regresando al ritualismo. Así como mencionaba en la escuela dominical, no se trata de ahora de forma como ceremonia o de forma de ritual leer las confesiones. No se trata de eso. O tampoco se trata de vivir de forma libre. Se trata de vivir bajo la ley de Cristo. La próxima semana, o bueno, cuando me toque de nuevo mi turno, estaré continuando con los versículos que nos faltan, los cuales se centran en las responsabilidades individuales. Aquí vemos claramente que se estaba centrando Pablo en las responsabilidades comunitarias. Y les pido que también puedan continuar su lectura en casa. Podemos orar, hermanos. Señor, tú conoces nuestra inclinación hacia buscar cada uno lo suyo propio, lo nuestro. Tú conoces nuestra inclinación a buscar nuestro propio bienestar, pero hay un llamado claro en tu palabra de que no debemos buscar solo lo nuestro, debemos buscar el bienestar de la comunidad de la fe. Cristo Jesús se entregó por la iglesia. ¿Por qué nosotros entonces debemos actuar de forma contraria? Cristo Jesús vino a servir. Entonces, ¿por qué nosotros debemos actuar de forma contraria? Señor, perdónanos por todo lo que hacemos. Aléjanos de toda tentación también. Y por medio del Espíritu, guíanos para así nosotros poder mantenernos firmes, rectos, sin desviar nuestra mirada, firmes en la ley de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.